Hola, otro vídeo más. Este ya le he grabado más tarde. Vale, debido a uno de los vídeos que he grabado estos días atrás, no recuerdo cuál fue, yo creo que fue el de ayer, ¿vale? El de los aminoácidos y demás. Que hablaba de aminoácido limitante y tal. Bueno, mucha gente se perdió, no sabe qué es un aminoácido limitante. Vale, a ver, un aminoácido limitante es un aminoácido esencial, siempre va a ser un aminoácido esencial, ¿vale? Aminoácido esencial significa que el cuerpo no lo fabrica. Entonces, como el cuerpo no lo fabrica, se necesitan incorporar de fuera, ¿vale? O bien otros aminoácidos esenciales que desencadenen en él, o bien él directamente. Total, que los aminoácidos esenciales al final tenemos que meterlos de fuera. El cuerpo no es capaz de fabricarlos, ese es el resumen. Eh, ¿Cuál es el aminoácido limitante? Siempre va a ser un aminoácido esencial, puesto que el cuerpo no lo puede fabricar, el cual va a limitar el crecimiento del resto de la toma proteica. Es decir, nosotros podremos sintetizar nuevos tejidos hasta donde el aminoácido limitante nos vaya a permitir, ¿vale? El aminoácido limitante, como digo, siempre es un aminoácido esencial y para que vosotros entendáis. Imaginaos, el cuerpo humano necesita una proporción X de aminoácidos, ¿no? Para el crecimiento, para la síntesis, ya sea síntesis de tejido muscular o sea síntesis de proteína plasmática. Bueno, cualquier tipo de proteína necesita una cantidad X de aminoácidos esenciales. ¿Qué sucede cuando uno de esos aminoácidos esenciales está proporcionalmente más bajo de lo que debería con respecto al resto o directamente no está? Se le llama aminoácido limitante. Y aminoácido limitante se le llama así porque es aquel aminoácido que limita el crecimiento. Entonces hay determinados alimentos que tienen aminoácidos limitantes y hay determinados aminoácidos que de por sí, en según qué épocas, suelen ser limitantes porque aunque los fabrique el cuerpo, como puede ser la glutamina o la arginina, aunque el cuerpo lo fabrique, no fabrica esa cantidad que le hace falta para estar a la altura de los otros, ¿vale? Sobre todo cuando hablamos de síntesis muscular, de síntesis proteica, ¿vale? Los aminoácidos limitantes a nivel de síntesis proteica suelen ser, que se consideran semiesenciales, que no son los esenciales propiamente dicho, suelen ser la arginina y la glutamina. ¿Qué quiere decir esto? Que en los alimentos de manera normal no viene una cantidad suficiente como para favorecer un crecimiento muscular óptimo o acorde al resto de perfil de aminoácidos. Cuanto más proteínas se come en una misma comida, el aminoácido limitante sube más, ¿vale? Es decir, si por ejemplo el aminoácido limitante de la soja, por ejemplo, o bueno, el aminoácido limitante del arroz, ¿vale? Que es la lisina. Si nosotros consumimos proteína de arroz, está limitada por ese aporte de lisina. Cuanto más proteína de arroz consumamos, más alto va a estar el aminoácido limitante, ¿vale? O sea, porque va a haber una pequeña más cantidad de lisina, pero no va a ser nunca suficiente a la proteína total, ¿vale? Entonces, bueno, esto al que nunca escucha nada de esto le puede parecer un poco complejo. El resumen es que existen unos aminoácidos que se llaman esenciales que los tienes que ingerir sí o sí, si no, no valen de nada, ¿vale? O sea, si no, el cuerpo no los puede fabricar. Y dentro de esos aminoácidos esenciales siempre suele haber alguno que suele ser limitante. Que el limitante es el que limita el crecimiento por escasez, ¿vale? Y algunos semiesenciales, que se consideran semiesenciales, como la glutamina o la arginina, en el caso del crecimiento muscular, en épocas de crecimiento, que puede ser limitante porque aunque el cuerpo lo produce, no lo produce en una cantidad suficiente para las demandas que tiene el organismo. Y puede ser que los alimentos esté escaso, como es la arginina, ¿vale? Bueno, según qué alimentos, claro. Entonces, ¿por qué decía de meter aminoácidos esenciales en toda la comida para subir este aminoácido limitante? Muy sencillo, porque si nosotros tenemos como aminoácido limitante el triptofano, por ejemplo, la carne roja, ¿vale? La carne roja es una proteína completa, pero tiene una ligera carencia de triptofano, ¿vale? Entonces, si nosotros metemos unos aminoácidos esenciales, lo que conseguimos es subir esta cantidad de triptofano de manera que la limitación está más alta, ¿vale? Entonces hay más posibilidades de síntesis proteica. Otra manera que se suele hacer, yo por ejemplo, lo que suelo hacer siempre para que estos aminoácidos limitantes no se vean tan manifiestos es no meter una sola fuente proteica. Por ejemplo, la carne, aunque es completa, una proteína completa, pero tiene cierto déficit de triptofano. La leche o los lácteos tienen una gran cantidad de triptofano, que es el aminoácido esencial más bajo en la carne. Entonces una proteína se complementa con la otra y al final el aminoácido limitante es mayor, ¿vale? Y se consigue una mayor síntesis, ¿vale? Esto también se puede conseguir con suplementos, añadiendo X gramos de aminoácidos esenciales a las comidas. O de arginina, que también se considera esencial en momentos de crecimiento. Hay muchos marcadores para ver la calidad de una proteína, ¿vale? El que más os sonará es el valor biológico. El valor biológico es la diferencia entre el nitrógeno incorporado al cuerpo y el nitrógeno absorbido, ¿vale? Pero luego hay otras muchas, está el PER, ¿vale?
está el NPU, ¿vale? Está luego con las siglas, estas son siglas todas, el PDCAAS, ¿vale? El DIAAS, bueno, hay un montón, ¿vale? Entonces, bueno, para que lo entendáis, pues mira, por ejemplo, el PER es el índice de eficiencia proteica, ¿vale? Que se basa en el aumento de peso cogido por que coge un sujeto al ingerir una proteína, ¿vale? Entonces, por ejemplo, este era un antiguo valor que se utilizaba mucho, ¿vale? El PER. De hecho, cuando yo empecé a tomar proteínas, me acuerdo que tomaba una proteína que era de una mezcla láctea y demás, y ponía PER 84, ¿vale? O sea, tenía un PER de 84, o de 8,4, algo así. Cosa que la verdad es que no me cuadra mucho, debido... esto es lo que yo leí en su día en la etiqueta, pero bueno, debe ser una etiqueta que está gama, porque no me cuadra mucho porque el PER del huevo, por ejemplo, es de 3,9, ¿vale? Entonces, bueno, estoy mirando aquí que tengo una lista de los distintos marcadores proteicos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el PER del suero es 3,2, de la caseína 2,5, del huevo 3,9, ¿vale? Esto significa que cuanto más alto es el PER, más cantidad de peso coge el cuerpo en función a una cantidad X de proteína que ingiere. Esto tenía limitaciones porque el PER se estudió con ratas, entonces, bueno, el aminograma que necesitan las ratas no es el mismo que necesitamos nosotros, entonces tenía muchas limitaciones. El NPU, por ejemplo, que es la utilización neta de proteínas, pues bueno, es la proporción de aminoácidos convertidos en proteínas a la proporción de aminoácidos suministrados, ¿vale? Es decir, la cantidad de proteína que utilizamos. Entonces, por ejemplo, en el suero es el 92%, en la caseína es entre el 85 y el 92%, en el huevo es el 94%. Bueno, luego está el valor biológico, ¿vale? Que es la cantidad de aminoácidos esenciales o la cantidad de nitrógeno que absorbe el cuerpo según lo que ingerimos. O sea, la diferencia de ingerido y absorbido, ¿vale? Que por ejemplo está el suero, que es 104. No es que absorbamos más cantidad de nitrógeno que el que ingerimos, sino que con el valor de referencia de proteína, que es el huevo, significa que con una misma cantidad de proteínas ingeridas absorbemos un 4% más que con el huevo, ¿vale? Por eso tiene un valor de 104. Bueno, hay un montón, luego hay otros más complejos que, como digo, ¿vale? Que son el PDCAAS, el DIAS. Bueno, en general, todos estos marcadores proteicos lo que hacen es evaluar la calidad de una proteína, pero en general la que tiene más alta, por ejemplo, el PER, suele tener más alto el valor biológico, suele tener más tal, aunque puede haber variaciones debido a la digestibilidad, ¿vale? Que es la proporción de proteínas que se digiere y debido a lo que se llama antinutrientes, ¿vale? Que son ciertos elementos que impiden la absorción de proteína. Es decir, una proteína puede tener un perfil de aminoácidos cojonudo, pero una digestibilidad muy mala. Por ejemplo, el huevo crudo tiene una digestibilidad mala debido a los ovomucoides, a la antitripsina, etcétera, ¿vale? Por eso se dice que la clara de huevo cruda empeora la asimilación. Entonces, ahí está claro que los valores de la clara de huevo cruda a la clara de huevo cocida variarán mucho debido a estos factores que os digo. Y según el método que se utilice, pues puede dar más alto o más bajo. El culturismo que más se utiliza es el valor biológico, ¿vale? Que digamos el valor biológico es más alto cuanto más aminoácidos esenciales tiene. Pero ya en la medicina se utilizan otros valores más complejos, ¿vale? Pues como digo, por ejemplo, por el PDCAAS, que es el método a día de hoy más empleado, aunque tiene limitaciones, que se calcula el aminograma en función de la digestibilidad, ¿vale? Pero no tiene en cuenta los antinutrientes. Entonces luego está el DIAAS, que calcula el aminograma y la digestibilidad en una zona concreta que es en el ilien, ¿vale? La zona que se va a absorber. Entonces tiene en cuenta esos antinutrientes. Entonces, bueno, hay marcadores complejos de proteína y tal, que tampoco os quiero complicar, porque ya os dije que iba a hacer vídeos para que los entendiera todo el mundo, y este ya me parece a mí que va a ser un poco complejo. Lo que quiero que tengáis en cuenta es que hay muchos tipos de proteínas, se pueden medir muchos tipos de proteínas. Lo mejor, en mi opinión, que este es el resumen del vídeo, lo que tenéis que hacer es mezclar varias fuentes de proteína en una comida si queréis subir lo máximo posible los aminoácidos limitantes, o añadir aminoácidos esenciales en las comidas, o tomar cantidades de proteína muy grandes. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, la carne, lo que he dicho, de valor biológico de 80, debido a que le falta un poco de triptofano en proporción con el resto de aminoácidos. Si tú comes 40 gramos de proteína, pues el límite, o sea, el aminoácido limitante te va a dejar crecer, vamos a ponerle, hasta 32. Un ejemplo, ¿no? Hasta 32. Pero si tú tomas 60 gramos, pues entonces ya está claro que el límite no son 32, es más. ¿Vale? Entonces, cuanto más cantidad de proteína por comida, más alto estará el aminoácido limitante, ¿vale? O sea, menos limitación para la síntesis proteica habrá. Lo que pasa es que habrá un mayor también exceso de aminoácidos no utilizables, ¿vale? Que se utilizarán como fuente de energía. Entonces, la manera más limpia de aumentar la síntesis proteica sin aumentar residuos, calorías, etcétera, es con aminoácidos esenciales. O alternando varias fuentes, por ejemplo, la carne con los lácteos, funciona bien.
los huevos con cualquier otra comida, ¿vale? O sea, cualquier comida que hagáis, si añadís un par de huevos duros, por ejemplo, y tal, pues vais a subir el valor biológico y aparte vais a aportar unos 15 gramos de proteína. Es decir, hay ciertos truquillos, pues como esto, ¿no? Hacer una comida con una fuente de proteína base, pero suplementarla con algún lácteo o con algún huevo, o incluso mezclar varias fuentes de proteínas. En vez de hacerte una tortilla de X huevos, pues por ejemplo, hacerte una tortilla con jamón cocido y un vaso de leche, ¿vale? Bajas la cantidad de huevos de la tortilla, pero le metes el jamón cocido y el vaso de leche. Entonces, bueno, se conseguiría con una misma cantidad de proteínas una mayor asimilación y digestibilidad y demás, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente para que os quede así un poco claro, aminoácido limitante es aquel que limita el crecimiento, ¿vale? En nuestro caso, el crecimiento muscular. Es aquel aminoácido esencial que está en proporciones más bajas para lo que sería la síntesis de nuevos tejidos. Entonces, aumentando este aminoácido, se consigue eso. No sé si habéis escuchado muchas veces que, por ejemplo, mezclar el... pues, por ejemplo, mezclar arroz con legumbres, etcétera, que eso mejora la proteína, la vuelve completa. ¿Por qué? Porque el arroz es pobre en lisina, por ejemplo, las legumbres creo que son pobres en metionina. Entonces, una se complementa con la otra y al final sale un aminograma bastante bueno. De hecho, la mezcla de proteínas de, por ejemplo, arroz y cereales, o arroz y leguminosas, o bueno, legumbres, por ejemplo, da una proteína de un valor biológico bastante completa, ¿vale? Entonces, podría ser tan buena una proteína de clara de huevo, por ejemplo, en polvo, como una proteína de guisante o sea, como una proteína de arroz y guisante, por ejemplo, o arroz y maíz, una mezcla de estas. Por el tema que os digo, ¿vale? Hay que tener muy en cuenta que, por ejemplo, un aislado de soja tiene mucho mayor valor biológico que la soja como tal. ¿Por qué? Porque la soja como tal sí que tiene alimentos de estos que son antinutrientes, ¿vale? Entonces, bueno, como veis el tema de la nutrición, hoy he publicado una cosa en la que decía, tiene un nombre y tal, lo está mirando hoy, bueno, está mirando cosas de psicología y demás, y era pues que, bueno, que cuando una persona no conoce mucho sobre un tema, debido a que él no es consciente de su cultura o de su utilidad sobre ese tema, pues él cree que sabe mucho, ¿vale? Que suelen ser, pues bueno, la típica gente esta que resume todo mucho, que simplifica todo mucho y que todo lo ve súper fácil. No, no, si quieres que te crezca la espalda, de anchura hace jalones, de grosor hace remo y se queda tan pancho, ¿sabes? Luego, según va avanzando el conocimiento, tú vas teniendo percepción de que cada vez conoces menos. ¿Por qué? Porque tú ya tienes conocimiento suficiente como para valorar que no tienes una puta idea de nada, ¿vale? Hasta que ya en realidad vuelves otra vez a tener mucho conocimiento y ya la experiencia, vivencias, etcétera, te ha demostrado a ti mismo que sí que tienes un conocimiento grande. Entonces, la mayoría de la gente, de entrenadores personales que hacen cursos y tal, están en la primera etapa, ¿sabes? En la que lo ven todo súper simple. No, tú comes una proteína completa y ya está, no hace falta más. Sí, en realidad es así para vivir, pero para conseguir el máximo rendimiento hay que intentar hacer unas combinaciones de proteínas que sean más llevaderas, ¿sabes? Eh, entonces, bueno, si podéis siempre mezclar un par de fuentes de proteínas completas, ¿vale? Como digo, en cada comida, pues la síntesis será mayor en un día, dos, tres, cuatro, no vais a notar nada, pero eso prolongado a lo largo del tiempo con un hábito nutricional común, pues en realidad sí que se va a notar, ¿vale? O otro truquillo, bueno, pues con cada comida, una proteína de aislado de suero, añadir 15 o 20 gramos de aislado con cada comida, ¿sabes? La cuestión es que sean dos fuentes para que el aminograma sea distinto y este aminoácido limitante se suba lo máximo posible, ¿vale? Bueno, espero que os haya quedado claro toda esta historia del aminoácido limitante.